Gloria a Dios. Hoy el Señor nos ha convocado porque una vez más quiere hablarnos. Y vamos a clamar para que Él, a través de su Espíritu Santo, nos ministre en esta mañana. Cierra tus ojos conmigo y dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos clamando para que tu palabra sea lámpara hoy a nuestra oscuridad. Gracias porque nuestro camino será iluminado y vamos a aprender a vivir conforme a tu propósito. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está guiando a toda tu verdad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos compartiendo un tema que realmente me ha inquietado bastante y tiene que ver con el chisme. Y pues bueno, gloria a Dios porque en YouTube no se conectan los chismosos. Entonces, así que estamos bien y vamos a aprender en este día cómo enfrentar el chisme. Vamos a definir el chisme, que puede tener un enfoque muy interesante y quiero que pienses en esto. Dice, el chisme tiene que ver con un rumor que se difunde en descrédito de alguien, cuestionando su identidad o diciendo cosas que no son o pretendiendo hacerle daño. Y ese rumor es una información no veraz y sin confirmar que está en medio de la gente. Me sorprendió meditar en esto y tratando de ver estas definiciones en que Jesús se vio envuelto en un chisme. Y uno dice, ni Jesús, ni el Hijo de Dios se salvó. Yo creo que tú pienses en esto. ¿Cómo te parece lo que dice en Mateo, capítulo 16, versos 13 en adelante? Hemos leído ese pasaje, pero resulta que ese pasaje es la descripción de una actividad de chisme, como lo acabamos de definir. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús encarnado, él mismo. Y entonces Jesús sabía que habían comentarios de él. Jesús sabía que habían rumores de él. Jesús sabía que en una u otra manera habían cosas que no eran correctas, que la gente comentaba. Él lo sabe todo. Sin embargo, le dice a ellos esto: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, miren los comentarios. Era un chisme, pero extraordinario. Y era un chisme que había generado varios grupos. Unos, Juan el Bautista. ¿Cómo podía ser Jesús Juan el Bautista? No sé, Juan ya había muerto, le habían mochado la cabeza. ¿Qué era lo que estaban diciendo realmente? Otros, Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento. Cumplió su propósito, Dios lo usó, escribió uno de los pasajes importantes en la Biblia. Dice, otros, Jeremías, conocido como el profeta llorón. Jesús lloró, sí, pero Jesús no era un llorón. No sé por qué ellos estaban diciendo eso. Y otros dijeron, o alguno de los profetas. Y los que estaban diciendo esto, que lo resalta precisamente el Evangelio de Lucas, dijeron, o alguno de los profetas de los antiguos, o de los antiguos profetas, posiblemente se refería a eso, ha resucitado. O sea, ¿cuál era el concepto, qué sé yo, filosófico, doctrinal que ellos tenían? En todo caso, Jesús estaba envuelto en un chisme. Habían cuestionado su identidad. Jesús quiso trabajar sobre eso y llamó a los discípulos y les dijo, bueno, listo, que la gente diga lo que quiera, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahí recordamos a Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido.
Jesucristo es el Salvador ungido. Jesús Salvador, Cristo ungido. Cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Mejor dicho, usted ni siquiera se hubiera imaginado eso, a lo mejor hubiera salido con otro chisme. Esto te lo tuvo que haber revelado mi Padre. Y solo mi Padre que está en los cielos, quien me envió a salvarles y a hacer de ustedes mis discípulos, Él fue. Entonces allí le revela lo que es el fundamento de la iglesia y sigue la historia en el ministerio de Jesús. Jesús estaba interesado en aclarar el chisme, en que lo inexacto, en que los rumores, en que las mentiras, en que las cosas que no estaban correctas se aclararan. ¿Sabías tú eso? Jesús envuelto en un chisme, eso es el colmo. Yo he conocido evangelistas envueltos en chismes, pastores envueltos en chismes, yo he sido víctima de eso, líderes envueltos en chismes. Pero Jesucristo, wow, estos estaban volados, pasados de nota. Pero esa es una realidad. Entonces, lo que tenemos que entender a la luz de la palabra es que si Jesús se volvió hacia sus discípulos para confrontar el chisme, nosotros también tenemos que aprender cómo entonces manejar situaciones similares. Si Jesús estuvo en chisme, ¿quiénes somos nosotros para que no nos levanten un chisme? Hay que trabajar sobre eso y vamos a aprender algunas cosas que nos ayudan a la luz de la palabra a identificar esto. Primero, no hay chisme si no hay chismoso. Chisme es la cualidad que tiene un chismoso, una persona, una mujer, un hombre. Primero, identifique el chismoso. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo lo identificas? Hay básicamente 4 cosas sencillas. Yo quiero mencionártelas porque están a la luz de toda la palabra, pero por lo menos en Levítico capítulo 19 versos 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Chismeando. Alguien que empieza entonces con rumores. Alguien que empieza a hablar. El chisme es contar todo lo que yo sé. Pero cuando habla de chismear, no es solo contar lo que sabe, sino que empieza a tener como unos matices. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces lo que está diciendo allí la palabra es que no andarás chismeando entre tu pueblo. Es cuando identificamos en la iglesia del Señor, cuando identificamos en nuestra familia, en nuestra empresa, donde sea alguien que está entonces hablando, habla. Y no solo sufre de verborrea, que es cuando alguien está solo por muchas horas o por muchos días y cuando se encuentra con alguien, eso quiere hablar de todo. No solo esa persona, sino que a todo momento está hablando. Habla más de lo que escucha. Puede hablar el 80% y escuchar el 10% y el otro está dormido. Así que grave. Imagínate esto. Entonces está chismeando. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecar. Entonces allí empiezas a identificarlo. El segundo aspecto que pudiéramos mencionar, que es muy interesante, está también en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. Y yo no sé si tú has tenido la experiencia donde dicen, no, hermano, es que a este hermano no se le puede contar nada. O de pronto, como dijo alguien, quedémonos callados, después hablamos, porque ya llegó esa señora, la chismosa del barrio, la chismosa de la empresa, la chismosa de la iglesia, de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque siempre está contando todo el secreto. Entonces la gente se escuda, no, es que para mí no hay secretos. Yo soy transparente, yo soy veraz. Entonces se da el lujo de decir que habla con mucha sinceridad. Pero venga, es que hay secretos
que no se pueden contar, porque van a hacer más daño que bien. Hay secretos que no van a edificar. Es más, Dios mismo tiene secretos. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, sabemos ahí por la revelación bíblica de que Dios no había revelado todo, aún ni a Pablo, que fue hasta el tercer cielo, dice la palabra de Dios. El chismoso todo lo cuenta, pero también descubre el secreto. No tiene como la prudencia, no tiene el tacto para saber que esto no es correcto contarlo. No porque estemos queriendo hacer daño, sino porque precisamente es para hacer bien. Eso no va a edificar a nadie. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos entonces al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, hablando ellos en relación a la iglesia. Hubieron muchos problemas relacionales, pero Pablo en particular está hablando de las viudas. Y cuando habla de las viudas, está diciendo varias cosas interesantes. Dice que hay viudas que se pasan de casa en casa, que se volvieron ociosas, perdieron la capacidad de emprendimiento, perdieron la capacidad de trabajo, perdieron la capacidad de disciplina y sencillamente están diciendo, bueno, ¿y para dónde nos vamos hoy? ¿Y cuál es el programa? Ya sé, me voy a visitar a fulanita. Y cuando llega donde fulanita, entonces la fulanita, cuando la ve llegar, dice, ay, mira lo que pasó. ¿Cómo te parece lo que están diciendo por YouTube? Mejor dicho. Y es que ese Iván Duque, es que el presidente de Colombia, es mejor dicho, ni para qué le cuento. Entonces, está el chisme. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es algo que se da en el corazón del ser humano. Y dice el apóstol Pablo, van de casa en casa. Y dice la Biblia también allí que se entremeten o comienzan a hablar de lo que no debieran. No debieran. No debieran porque no saben. No debieran porque son secretos. No debieran porque eso no va a ayudar. No debieran porque, ¿por qué mejor no se dedican a hacer cosas edificantes? El chismoso no es alguien que esté aprobado por Dios, porque el chisme termina siendo pecado. Recuerda, identifica al chismoso, anda contando todo, está descubriendo el secreto, anda de casa en casa ocioso y también está entrometiéndose en lo que no debiera porque ni le importa ni sabe. Después de identificar el chismoso, algo que tú tienes que tener en cuenta y que lo muestra la palabra del Señor es sencillamente toma la decisión de apartarlo, déjalo. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No entrometernos con él, dejarlo quieto. Podríamos decir, por usar un término de este tiempo, ponerlo en cuarentena. Listo, ya lo descubrimos, vimos 4 características muy básicas, muy fundamentales de un chismoso, pero entonces ahora dice la Biblia, no te entrometas con el chismoso, identifícalo y déjalo, porque te va a hacer daño. Yo creo que todos hemos escuchado, el que lleva, trae, y el que trae, lleva, porque cuando alguien viene a contarnos un chisme o a contarnos algo, le agrega un matiz. ¿Sabes qué entendí yo? Es que puede ser que algo sucedió y puede ser que algo sea realmente verdad, pero cuando esa persona lo ve desde su óptica pecaminosa de hacer daño y de solo hablar por hablar, entonces le agrega un matiz. Y ese matiz puede ser parte de mentira o una verdad a medias. Cuando esas dos personas
toman ese pensamiento y lo comparten con una tercera, esa tercera lo entiende de otra manera porque a lo mejor tiene una carga o está amargado hacia esa persona, entonces le agrega algo más y dice, uy, bueno, entonces resulta que empezamos a jugar a teléfono roto. Por eso dice, no te entremetas con el chismoso. No puedes hacerlo porque sería algo catastrófico. Y allí entonces es una receta que cada uno empieza a agregarle. Yo creo que una de las cosas que nos gusta mucho en Colombia son los frijoles. Los frijoles están en todas las culturas, básicamente en Colombia, en sus culturas, y estamos comiendo frijoles todos los días, pero hay señoras que los hacen con zanahoria, otros los hacen con plátanos, otros los hacen con papa, otros los hacen con picante, otros los hacen con chorizo, otros los hacen sin nada. Cada una le agrega a su receta algo que le gusta o algo que puede. Así es el chisme. Una experiencia, un comentario, cada uno le está agregando algo. Y lo que termina siendo al final, como decimos muchas veces, eso es una bomba de tiempo que ha dañado, escucha esto, hogares, que ha dañado socios y empresas, de hecho, que ha colocado a hermanos a pelear, que ha hecho que creyentes en Cristo se enciendan a golpes. Escucha eso, suena raro, pero así es. El chismoso, dice la Biblia, aparta los mejores amigos. Y es por eso mismo, porque llega un momento donde eso no lo maneja nadie y hace mucho daño. En tercer lugar, lo que tú tienes que hacer entonces con el chismoso es confrontarlo. Recuerda, primero debes identificarlo. Segundo, déjalo. Sepáralo, no te entremetas con él. Y en tercer lugar, confróntelo. Salmo 15:3 dice lo siguiente: cuando el salmista pregunta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Sin duda se estaba refiriendo al monte de Sión en cierta manera, pero creo que estaba hablando mucho más de estar en la misma presencia de Dios, porque fue allí en el monte donde Moisés se encontró cara a cara con el Señor. Podríamos decirlo a la luz de esa palabra, Señor, ¿y quién va a estar en comunión contigo cara a cara? Y el Señor entonces empieza a revelarle y él puede escribir lo siguiente: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Empieza hablando de la lengua, de pecados que se cometen con la lengua, pero cuando estamos hablando de confrontar, está diciendo el que no admite reproche alguno contra su vecino. Si está hablando del vecino, sin duda está hablando del prójimo y sin duda está hablando de alguien que es muy cercano a mí, con el cual interactúo todos los días. Hay que confrontar el chisme, pero hay que confrontar el chismoso. Cuando alguien venga a traerte un comentario del pastor, de un líder, de la iglesia, de la forma como se están manejando las cosas, de por qué se tomaron estas decisiones, de por qué ya está lo otro y por qué la pastora tiene un carro y el pastor también tiene un carro. Yo nunca he visto dos pastores que cada uno tenga carro. Venga. Un momentico. Cuando alguien venga a traer un reproche, lo que tú tienes que hacer es confrontarlo y diga, un momentico, usted no me venga a hablar nada a mí. No me interesa lo que usted diga. No admita, no le admito nada. ¿Y sabes por qué tú tienes la base de decir eso? La seguridad y la autoridad es porque tú conoces y debes conocer muy bien la gente de la cual esa persona viene a hablarte. Y aquí te doy un ejemplo de los pastores, te doy un ejemplo de los líderes, te doy un ejemplo de los hermanos. Si yo llevo 5, 10, 20 años conociéndoles, yo sé quiénes son. Entonces alguien viene a traer un reproche y dice, wow,
tú estás hablando de lo que no sabes. Lenguilargo. Estás mal. ¿Entiendes eso? Confróntalo. En esa confrontación, entonces no solamente es que no admitas reproche, sino que no admitas acusación de un líder sin haber testigos o pruebas. Sí, alguien puede decir algo y a lo mejor puede tener razón. Alguien dijo en alguna ocasión: Dios bendiga a los chismosos. Bendecimos los chismosos porque por ellos nos hemos dado cuenta de muchas cosas, sin nosotros ser chismosos. Listo, ¿entiendes eso? Pero lo que está diciendo la palabra es que debe haber, si realmente es algo serio, contundente, que va en detrimento de la obra y del reino de Dios, que va a escandalizar la iglesia de Jesucristo, entonces deben haber testigos y pruebas. Y es lo que está diciendo la palabra en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 19. Y yo creo que miremos allí lo que dice el Señor, lo que confronta Pablo a Timoteo para que le hable a la iglesia. Dice: contra un anciano, está hablando de un líder de la iglesia, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Pablo está diciendo: listo, hay una acusación y la está haciendo un chismoso. Entonces, por favor, Señor, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Dónde están sus testigos? ¿Cuál es el documento fotográfico o videográfico que tiene? ¿Cuándo sucedió eso? O sea, es lo que el apóstol Pablo también enseña a la iglesia, a que debe haber personas que juzguen en medio de la iglesia y no llevarlo a los inconversos y a los tribunales del mundo. Pero deben haber testigos y deben haber pruebas contundentes. ¿Por qué dices eso? Y lo tercero que está diciendo, y ya es lo que mencionamos ahora en el Salmo, es: exhorta a hablar verdad. Cuando tú confrontas a un chismoso, le estás diciendo: venga, un momentico, tienes que hablar verdad. La Biblia dice que hable verdad cada uno con su prójimo, con su vecino, con su hermano en Cristo, con su líder. ¿Usted por qué me cuenta eso a mí? Usted ya le dijo al pastor, usted ya le dijo a su líder, usted ya le dijo a su esposa, usted ya le dijo a sus hijos, usted ya le dijo a los hermanos de su grupo familiar. Es que tiene que ser así. ¿Para qué me cuenta a mí si yo no estoy involucrado en eso? Hablar verdad es eso. No contarle a todo el mundo, sino ir directamente a la persona. ¿Entiendes eso? Los psicólogos están hablando, o algunos psicólogos han hablado de cómo entonces enfrentar el chisme. Mira, eso se vuelve un problema. Hasta la psicología se ha ocupado del chisme. No es un problema, es un pecado igualmente del corazón. La pregunta que ellos dicen para trabajar en esto es: ¿por qué me cuentas esto? Cuando se hace esa pregunta, están diciendo los psicólogos que es la mejor forma de desarmar al chismoso. Pasan 2 cosas. Disipa cualquier deseo egoísta que tenga el chismoso, solo que lo escuchen, solo desahogarse, solo dañar a la otra persona porque está en competencia, qué sé yo, lo que hay en el corazón del hombre, solo Dios lo sabe. Y lo segundo es que el chismoso va a enfrentar el hecho de que cuando tú le dices eso: ¿por qué me cuentas esto? Es que a ti no te interesa. Ay, ¿cómo le parece que vi a fulano de tal mal parqueado? Es una expresión. Entonces, lo que tienes tú que hacer es ir y hablarle. Termino diciendo esto. Una frase que me llamó mucho la atención dice: el que no sepa, que no invente. El que no vio, que no cuente, que no comente. Y el que no escuchó, que no hable. Cierra tu boca, porque allí habrá bendición, dice la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, un tiempo precioso
en el cual nos anima, Señor, a través de tu palabra, a cuidar la forma de hablar, a cancelar todo chisme. Te pedimos perdón, Señor, perdón por todo chisme al cual le hemos añadido mentira, calumnia, difamación, pecado. Perdónanos, Señor. Repite conmigo esta oración si en el deseo de tu corazón está ser una persona íntegra para Dios, sin chisme. Dígale: Señor, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Lávame con tu sangre de todo chisme y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.